Bueno, como les comentaba, la base de datos de genoma de Saccharomyces es una base de datos donde uno puede estudiar e incorporar el ADN genómico proveniente de un polimorfismo y entonces uno va a poder diferenciar o encontrar, mejor dicho, la especie de Saccharomyces de la que se trata. Una de las cosas que le quiero marcar es que, por ejemplo, este es un gel de agarosa, el cual cada una de estas calles tiene, son todas cepas de Saccharomyces cerevisiae, pero como podemos ver, cada una es diferente a la otra. Quiere decir que, por ejemplo, estas tres son iguales, pero son diferentes a esta, y a su vez es diferente a estas dos. Entonces, si bien todas son Saccharomyces cerevisiae, genéticamente son distintas. Entonces, cuando uno estudia, digamos, el perfil genético de estas levaduras, se puede encontrar, en este caso es de Saccharomyces porque es uno de los microorganismos más estudiados, pero uno puede encontrar una cepa específica buscando su secuencia, o sea, la secuencia que uno investiga en el laboratorio, en la base de datos que les acabo de mostrar. Em, si mantenemos el rumbo en cuanto a las levaduras vínicas, no son tantas. Si bien dijimos que las ascomicotas son un grupo grande y diverso, cuando uno ya empieza a ver aquellos microorganismos que están relacionados a la elaboración del vino, comienzan a disminuir esta cantidad de levaduras. Las podemos dividir en levaduras que son no esporógenas, de importancia enológica, que son aquellas, como les decía, que no han pasado por un ciclo sexual, y aquellas que sí han podido pasar por un ciclo sexual, tenemos, bueno, muchos más cantidad de géneros. La idea no es que se sepan ni que estudien todos estos géneros, pero sí que vayan viendo cómo hay esta variedad de levaduras que pueden estar presentes en algún momento en la elaboración del vino. Por ejemplo, dentro del género Mechinicogia, este es un ejemplo típico que les decía anteriormente. Antes, la Mechinicogia era Cándida pulcherrima, era su forma imperfecta, era cuando estaba dentro de las deuteromicetas. Pero una vez que se logró su esporulación, pasó a llamarse Mechinicogia pulcherrima. Bueno, tiene ciertas características como que fermenta la glucosa, asimila maltosa, no asimila los nitratos, tiene bajo poder alcoholígeno, pero tiene una elevada formación de ácido acético. Otra de las levaduras, esta es típica, es muy importante porque es la única levadura que se divide por tabicación, se las había mencionado anteriormente, es la Schizosaccharomyces pombe y es una levadura que tiene la capacidad de formar un tabique y dividirse en dos. Es una levadura grande, tiene forma como de habano, es de crecimiento lento, puede crecer en medios osmóticos y produce la desacidificación del vino. Este tipo de levadura ya también se las mencioné y es una levadura considerada patógeno porque produce mucho ácido acético y ustedes saben que recuerda a los aromas o sabores avinagrados en el vino y por lo tanto no es deseable, pero sí puede encontrarse como un microorganismo patógeno. También esta la vimos anteriormente, la Hanseniospora, son las típicas levaduras, como les decía, que forman formas alimonadas, porque cuando brotan lo hacen por sus extremos, ¿sí? Estas son polares. También se le llaman, en el grupo, se les llama levaduras apiculadas. Estas tienen poca resistencia al etanol y pueden estar en las primeras etapas de la fermentación espontánea del vino. La Dequera bruxeliensis o la Brettanomyces, bien conocida así, también es un ejemplo de las levaduras deuteromicetas, porque Brettanomyces era una levadura perfecta y bueno, se la logró identificar y colocar dentro de los hongos perfectos como Dequera. Dequera bruxeliensis es una levadura bastante patógena, en la parte de los vinos que están estacionados en barricas. Y tiene una forma característica que es que cuando gema lo hace con su hija aproximadamente a 45 grados del eje principal de la célula.
Hanselula anómala también es una levadura del tipo de las primeras que se puede encontrar en la fermentación, también es una levadura apiculada. Y fíjense que cuando son levaduras que son, digamos, más del tipo oxidativos o que pueden respirar la glucosa, cuando forman colonias del tipo aserradas, no son continuas justamente porque van a intentar tener más contacto con el oxígeno. Resiste poco etanol y forma también elevadas concentraciones de ácido acético. Seguimos por la Zygos Esta es una levadura que también, si bien está en la parte enológica, es muy importante en la industria del mosto y de los mostos concentrados porque resiste elevadas concentraciones de glucosa, entonces puede, y también resiste el dióxido de azufre. Entonces puede alterar los mostos cuando, por ejemplo, van a ser trasladados del hemisferio norte al sur, por ejemplo, mejor dicho, del sur al norte. Entonces, cuando están mucho tiempo pasando por diferentes temperaturas, puede prosperar y fermentar esos mostos. Estas levaduras piquia son levaduras oxidativas, son los que forman los velos o las flores sobre las superficies del vino y también son levaduras del tipo apiculadas. De Variomyces es otra levadura del tipo apiculada, puede desarrollarse a temperaturas más bajas. Si está a bajas temperaturas justamente tiene una mejor resistencia al alcohol, pero esta no fermenta la glucosa, sí la va a poder respirar, pero no en condiciones como las otras levaduras, va a formar alcohol. Y Torulaspora es otra levadura interesante porque es una levadura un poquito más grande que Saccharomyces, también tiene gemas alrededor de su periferia, esta no sería apiculada, y es una levadura que se está utilizando como starters mixtos junto con las Saccharomyces para generar mayor cantidad de aromas en los vinos fermentados con este tipo de levaduras. Bueno, entonces como decíamos que estaban las familias de las Cryptococcaceae, una de las más importantes es la Cándida. También acá, ¿se acuerdan que dijimos que todo lo que no sabíamos muy bien qué era, iba a pasar a ser Cándida? Y bueno, entonces, en relación al vino, la más importante es Cándida vini, que, bueno, sí, esa justamente pasó a ser una levadura perfecta como Mycoderma vini, pero fíjense que hay un montón de otras cándidas y entonces va a ser bastante pleomórfica, van a tener diferentes características porque, digamos, no es un grupo muy heterogéneo de levaduras. Si nos centramos en el género Saccharomyces, bueno, es el género más importante en cuanto a microorganismo estudiado, es un microorganismo modelo y también es un microorganismo considerado GRAS, ¿no? Es seguro y por lo tanto puede ser utilizado para, o sea, para alimentación o como aditivo en los alimentos para las personas sin pasar por una fase clínica. Como decíamos, forma esporas dentro de un asco, puede formar gemas en cualquier punto de su periferia y tiene una inhibición respiratoria por sustrato. Ya vamos a ver, pero la concentración de azúcar en el medio va a definir el metabolismo que pueda llegar a tener la Saccharomyces. Bueno, en la fermentación alcohólica, como dijimos, la Saccharomyces cerevisiae es la principal levadura que la lleva a cabo. También puede estar presente Saccharomyces bayanus, que en realidad tiene leves diferencias genéticas con respecto a Cerevisiae, pero una de ellas es su capacidad de resistir mayores concentraciones de alcohol. La fermentación alcohólica, como decíamos, va a depender de la concentración de azúcar, de la temperatura, de los nutrientes, por supuesto de la cepa de la levadura y de la actividad de los transportadores. Y cuando hablamos de la actividad de los transportadores, estamos hablando de la capacidad que va a tener la levadura en incorporar azúcar a través de su membrana. Hay una difusión de las hexosas desde el exterior hacia el citoplasma y lo pueden hacer por transporte pasivo porque hay un gradiente de concentración que lo facilita.
pero no pueden concentrarlo, o sea, no pueden tomar la glucosa y guardarla y después utilizarla cuando la necesitan, ¿sí? Porque eso va a producir un diferencial osmótico que va a plasmolizar la célula. Entonces, lo que va a pasar es que inmediatamente cuando la glucosa entra a la célula de la levadura, se va a fosforilar y va a comenzar el ciclo de la glucólisis. Para el ciclo de la glucólisis, entonces, en una fermentación alcohólica, lo que va a suceder es, van a aumentar los microorganismos viables hasta cierto punto en que van a empezar a caer. Va a haber un consumo de la glucosa, preferentemente se va a consumir la glucosa, luego se va a consumir en segundo término la fructosa, y estas serían las células, la masa celular o la biomasa va a aumentar hasta un cierto punto y luego va a mantenerse. Lo que pasa que acá en las células viables va a caer. Y lo que va a faltar acá es la producción de alcohol, que va a ir aumentando a medida que se vayan consumiendo los azúcares presentes. Entonces, ya sea que la glucosa o la fructosa va a pasar por una exotransportasa y va a generarse el ciclo de Krebs. Una vez que se produzca el ciclo de Krebs, va a llegar hasta el pirúvico y del piruvo o el piruvato se va a reducir hasta acetaldehído y luego al etanol, que va a difundir a través de la membrana hacia el medio exterior. Y lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono. Lo que pasa que acá se va a formar NAD, que va a tener que reoxidarse para mantener el potencial redox dentro de la célula. Ahora, esta reoxidación del NAD, hay diferentes estrategias para el caso de los microorganismos, y en el caso de Saccharomyces, recuerden que la fermentación alcohólica propiamente dicha es el pasaje del piruvato, el cual es descarboxilado para formar dióxido de carbono, y luego el acetaldehído pasa a etanol. Y el acetaldehído va a ser el último aceptor de electrones, siendo que se reduce el etanol y ahí me va a quedar ese NAD que es necesario que se reoxide. Entonces, en esa fermentación alcohólica voy a obtener 2 ATP, voy a obtener 1 mol de dióxido de carbono y va a permitir esta reoxidación del NAD a NADH. Esto va a suceder cuando el sistema entre en régimen. Mientras tanto, al principio va a ocurrir la formación de glicerina, donde ese NADH va a trabajar, va a formar parte de la reacción de la dihidroxicetona fosfato hasta el glicerol 3-fosfato y luego la formación de glicerol. Esta formación de glicerol actúa como como una válvula de escape para mantener el potencial redox hasta que las dos enzimas, la piruvato descarboxilasa y la etanol reductasa, puedan formar el etanol. Mientras tanto, esta vía de producción de glicerol va a ser una vía, digamos, de escapatoria para que la célula mantenga ese potencial redox. De todas formas, la glicerina es uno de los componentes más importantes del vino, luego del dióxido de carbono y el alcohol, es el tercero. Puede tener 9, 10 gramos por litro, tiene un rol sensorial positivo, es dulce, es viscoso. Y esta ruta que les acabo de explicar es la ruta que se utiliza de manera industrial para cuando uno quiere obtener glicerina como producto de la levadura, como producto del metabolismo de las levaduras. Bueno, es todo por ahora. Les dejo este video complementario que habla acerca de la reproducción de las levaduras.